Nunca me gustaron los trenes nocturnos. Hay algo en ellos que te hace sentir expuesto, frágil, como si unas delgadas paredes metálicas fueran lo único que te separara del peligro. Esa noche, tomé el tren 47, la única opción para llegar a Kharkov. La estación estaba casi vacía, con lámparas amarillas que proyectaban largas sombras. Unos pocos viajeros se movían en silencio, encorvados, cargando con pesas invisibles. El vagón estaba inquietantemente silencioso. Solo unos pocos pasajeros dormían, otros miraban sus teléfonos. Me acomodé junto a la ventana, arrastrando mi maleta detrás de mí. La revisora, una mujer cansada, me dijo, segunda litera, en el centro del vagón. No hay mucha gente esta noche. Cuando el tren se puso en marcha, lo vi, un hombre alto con un abrigo oscuro, el rostro oculto bajo una gorra, sentado al otro lado del pasillo con una maleta de cuero gastada. No se movía, no comía ni miraba el teléfono. Simplemente estaba sentado, mirando al suelo. Cuando el tren daba una sacudida, solo ajustaba ligeramente la maleta y volvía a quedarse rígido. Una hora después, ocurrió el primer suceso extraño. El tren se detuvo. Afuera, había una oscuridad total. Silencio, excepto por el golpe de una puerta lejana, seguido de un grito ahogado. El pasillo estaba vacío. La revisora había desaparecido. Una corriente de aire abrió la puerta y me pareció ver a alguien afuera, una figura alta con brazos largos. Abrí la puerta, nada más que oscuridad y viento. El hombre de la maleta de repente me miró y sonrió. No con malicia, sino con complicidad, como si entendiera algo que yo no podía entender. Alrededor de las 2 de la madrugada, los pasajeros comenzaron a desaparecer. Primero, un joven con audífonos se levantó de su asiento y nunca regresó. Luego, una mujer que leía junto a la ventana. Intenté encontrar explicaciones racionales, tal vez se habían ido a otro vagón o al baño. Pero el patrón era demasiado preciso, sistemático. Me enfrenté al hombre. ¿Sabe lo que está pasando? Todo terminará pronto, dijo en voz baja. ¿Para cuándo lleguemos? ¿Lleguemos dónde? A donde sea necesario, respondió, colocando la mano sobre la maleta. El sonido de arrastre comenzó de nuevo, metal raspando contra metal, débil pero deliberado. Algo se movía. Algo que no era humano. Me quedé paralizado. A las 3 de la madrugada, el vagón se había enfriado. El número de pasajeros restantes se reducía. Me di cuenta de que las desapariciones no eran accidentales. Cada pasajero desaparecido dejaba tras de sí un vacío palpable, una sensación de vidas suspendidas justo fuera de nuestro alcance. El hombre de la maleta permanecía tranquilo, distante, observando en silencio. El tren dio una sacudida repentina. Algo pasó por la ventana, largo, rápido, imposible de ver con claridad. Volví a mi asiento, con el corazón acelerado, temblando, pero vivo. Al amanecer, el vagón estaba casi vacío. Había sobrevivido a la primera parte, pero sabía que el resto del viaje sería peor. La maleta había desaparecido. El hombre seguía allí. Y las sombras de los desaparecidos se apretujaban en cada rincón, un recordatorio constante, el miedo estaba vivo aquí, y el tren se alimentaba de él. Mi supervivencia era prueba de resistencia, pero a un precio. Los pasajeros desaparecidos dejaron una huella, una sombra de su ausencia, que perduraría indefinidamente. El hombre de la maleta se sentó a mi lado en silencio. «Has sobrevivido», dijo. No por casualidad, sino por controlar el miedo. El resto del viaje será similar, desafiante, pero estás listo. Asentí, exhausto, temblando. El tren avanzaba implacablemente, las sombras retrocedían ligeramente, pero nunca desaparecían. Entonces comprendí que las desapariciones no eran aleatorias y que el hambre del tren era paciente, precisa y eterna. Cuando llegué al último vagón,
el aire era sofocante, cargado de miedo y ausencia. Los sonidos arrastrados se habían reducido a un leve zumbido, pero podía sentirlo vibrando en mi pecho, en mis huesos. El hombre de la maleta estaba sentado tranquilamente frente a mí, con sus ojos pálidos sin pestañear. Había sobrevivido todo el viaje sin miedo, y me di cuenta de que tenía que imitarlo por completo para poder salir adelante. El vagón estaba vacío, excepto por nosotros. Las sombras se acumulaban en las esquinas y a lo largo de las paredes, estirándose de forma antinatural. Sabía que las desapariciones no habían terminado, que la supervivencia dependía del control absoluto de mi miedo. El pánico ahora significaría una desaparición inmediata. Una forma emergió de la puerta lejana. Larga, delgada, arrastrándose por el suelo. Su presencia presionaba la realidad como un peso vivo, pero era lógica, deliberada, midiendo mis reacciones. Me obligué a respirar lentamente, contando, concentrándome en el ritmo. Cualquier movimiento brusco podría ser fatal. El hombre de la maleta señaló el asiento a su lado. Observa. Aguanta. Domina el miedo. Eso es lo único que importa. La criatura avanzó lentamente, poniéndome a prueba. Cada centímetro que se movía, yo me mantenía firme. Apreté los puños, con el cuerpo rígido. Mi mente repitió las lecciones de las desapariciones, la vacilación equivale a la pérdida. Me mantuve quieto. Se detuvo, inclinando la cabeza, casi inquisitiva. El arrastre cesó. El silencio, pesado y opresivo, llenó el vagón. Me di cuenta de que mi supervivencia no dependía de escapar, sino de la disciplina mental, de superar todo instinto de pánico. Lentamente, deliberadamente, la forma se retiró a las sombras. El alivio me invadió, pero con cautela. El vagón seguía apestando a ausencia. Asientos vacíos, recuerdos de pasajeros desaparecidos, terror persistente, todo eso me oprimía como un peso. El hombre de la maleta finalmente habló: has sobrevivido porque has controlado el miedo. Eso es poco común. Le pregunté por los demás. Su respuesta fue sombría: algunos nunca volverán. Otros se suben al tren de formas que tú no puedes ver. La supervivencia es temporal, las lecciones permanecen. El tren redujo la velocidad al amanecer. El zumbido metálico de las ruedas era normal, pero nada más parecía normal. Recogí mis pertenencias con las manos temblorosas. Al bajar, la luz del sol me dio en la cara, cálida e indiferente. Afuera, la vida seguía su curso, trabajadores, viajeros, ajenos a los horrores que yo había soportado. Sin embargo, dentro de mí, el terror persistía. Sabía que el viaje del tren no terminaba con la llegada. Sus reglas, sus horrores, sus implacables pruebas de miedo se habían convertido en parte de mí. Las sombras de los desaparecidos, los arrastres, el silencio opresivo, perseguirían mi memoria para siempre. Me alejé de la estación, tratando de sacudirme los restos del terror, pero aún lo sentía, el tren, paciente, preciso, eterno y siempre hambriento de miedo. Nunca volvería a viajar en un tren nocturno. Pero sabía que me había marcado, me había cambiado irrevocablemente. Las lecciones, el control, el terror, eran míos, una cicatriz permanente. Y mientras miraba hacia atrás, a las vías que se alejaban, comprendí: algunos viajes nunca terminan realmente. Permanecen en la mente, en las sombras, en cada latido del corazón, en cada instinto. El miedo sobrevive, incluso cuando el tren se detiene.